Bien, mis hermanos, pues como lo había dicho hoy en algunas de mis publicaciones, tanto en Facebook, Instagram y en el área de comunidad de aquí del canal de YouTube, voy a grabar un video para profundizar sobre la noticia de hoy, que fue este motu propio que el Papa Francisco sacó, haciendo unas restricciones a lo que llamamos o conocemos como la misa tridentina, el rito extraordinario de la misa, e inclusive la misa en latín también se le menciona, el Vetus Ordo. Yo personalmente no le digo la misa tradicional porque la pregunta sería, ¿el Novus Ordo no es tradicional? Entonces, o llamamos a las dos tradicionales, porque en realidad las dos tienen tradición, pero bueno, precisamente esta retórica de cómo privatizar el término tradicional y solamente aplicárselo al Vetus Ordo, desafortunadamente este tipo de, yo llamaría de marrullería de algunos, pues ha provocado en este tipo de motu propio, ¿eh? Entonces, primeramente quisiera leer las publicaciones que hice en el día de hoy al respecto de esto, porque sé que muchos de ustedes no tienen ni Facebook ni Instagram, y aun cuando están publicadas en el área de comunidad, pues YouTube no es una red como para gráficos o texto, y pues no da las mismas notificaciones como cuando se sube un video. Entonces, primeramente quisiera, para poner un contexto de lo que dije durante el día, acto seguido voy a comentar el motu propio, lo voy a leer y lo voy a ir comentando. Y tercero, voy a entrar a algunas cuestiones de casuística, ¿va? De cositas, detallitos, ¿va? Que son bastante importantes desde mi perspectiva. A ver, la primera publicación que hice muy temprano fue la siguiente. Digo, no estoy de acuerdo con esta decisión del Papa Francisco, aunque entiendo sus razones. Basta ver la reacción que están teniendo los tradicionalistas. Y aquí paro un poquito. Para aquellos que no entienden a qué yo me refiero como tradicionalista, voy a ver si no me olvido. Les dejo un video que recientemente hablé, en donde precisamente hago la diferencia, o bueno, se las digo rapidito. Igual se los dejo, pero porque tiene que ver con el tema. Hay una frase de Chesterton, este converso inglés excelente, que dice que la tradición, que significa entrega, dice, la tradición no es la entrega de las cenizas, sino del fuego. Yo a los tradicionalistas son los que terminan quedándose más en una cuestión de cenizas que del fuego, ¿eh? Y bueno, ya más desarrollo sobre esta idea la pueden ver en el video que dejo en la descripción y que grabé hace semanas atrás. Pues bueno, digo, aunque entiendo las razones bueno, lo leo nuevamente, no estoy de acuerdo con esta decisión del Papa Francisco, aunque entiendo sus razones. Basta ver la reacción que están teniendo los tradicionalistas. Reacciones llenas de arrogancia, algunos hasta insultando, demostrando que de poco o nada les ha servido oficiar o participar del rito extraordinario. Pero insisto, no estoy de acuerdo con esta decisión del Papa, porque no creo justo que por unos, que ciertamente son muchos, se castigue a todos. Creo que tendré que grabar un video desarrollando más las ideas. Pero ojo, ya digo que sería un burdo simplismo terminar depositando todo el peso de la decisión en el Papa y creer que los tradicionalistas nada de culpa han tenido en esto. Porque si vamos a juzgar con ese simplismo, irónicamente le estamos dando la razón al Papa de esta decisión. Ya me explicaré mejor en el video. Esa fue mi primera publicación del día. Después volví a publicar el video en donde promociono el Congreso de Summorum Pontificum, que precisamente se dedica a poder valorar este rito extraordinario
y que hizo hasta una rifa para algunas entradas virtuales a ese congreso, una rifa gratuita, gracias a los organizadores que también me dieron la mano, y que a ese video ya le cambié el nombre para que no se confunda como que si la rifa estuviera totalmente activa, e hice esta publicación, ¿verdad? Volví a publicar esto, y ahora ese video lo pueden encontrar como la misa tridentina fue celebrada por santos y apóstatas. Congreso Summorum Pontificum. Entonces lo volví a publicar y puse lo siguiente. Por si acaso, un mes atrás yo hablaba del tema, y en el contexto de promover un congreso en favor del rito extraordinario, y lo que dije hoy tiene que ver mucho con lo que ha pasado. No me las quiero dar de profeta, pero muchas de las cosas que dije en ese video tienen que ver con lo que pasó hoy. Segunda publicación que hice. Hoy más que nunca, los defensores del rito extraordinario de la misa tienen que demostrar con el ejemplo de que esta misa fue la que celebraron muchos santos. De lo contrario, demostrarán que su defensa no es de la santidad y sacralidad de un rito, sino de una moda que les sacia la necesidad psicológica de sentirse santos, perfectos, puros, del lado correcto de la historia. Los santos, cuando fueron incomprendidos por las autoridades de la Iglesia, crecían en santidad, no en santurronería. Y podemos tener ejemplos. El Padre Pío, cuántos años le prohibieron celebrar la Santa Misa de forma pública, y el dolor tan fuerte. Y no tuvo el comportamiento que muchos tradicionalistas están teniendo en este momento. San Juan de Ávila, puesto por la propia Inquisición injustamente en cárcel casi 2 años. Y adentro de su cárcel, ni adentro ni afuera, disculpándome la palabra, aventó mierda. Al contrario, sacó la obra espiritual más grande de San Juan de Ávila, que es la Audifilia. Entonces, a eso me refiero con esta publicación, que los que verdaderamente aman este rito extraordinario y verdaderamente ha dado frutos de santidad en ellos, sabrán comportarse en este momento. Desafortunadamente no es lo que estamos viendo en una gran mayoría de los que están yéndose en contra de esta edición del Papa, que repito, yo no la comparto en principio. Voy a profundizar más adelante. No la comparto, pero la respaldo, ¿no? Parecería contradictorio, pero no lo es. Voy a explicarme más adelante. Siguiente publicación que hice del día, pongo lo siguiente. Estoy viendo qué hermosos frutos de santidad ha dado el rito extraordinario de la misa en aquellos que lo frecuentan. Lo digo en serio y al mismo tiempo con ironía. Ya cada quien sabe si entra en el sentido serio de mi afirmación o en el sentido irónico. Voy a parar un poquito aquí. ¿A qué me estoy refiriendo? De que verdaderamente hay personas que van a este rito extraordinario y ante este, pues vamos a llamarlo golpe duro, de este motu propio, están demostrando que en ellos ese rito sí dio frutos de santidad. Y en este sentido yo digo, estoy viendo el hermoso fruto de santidad, y lo estoy diciendo en serio. Desafortunadamente, con una gran mayoría, a lo menos de lo que yo he visto, lo estoy diciendo de manera irónica, diciendo, compadre, o sea, con ese tipo de comportamiento que estás teniendo, lo único que deja ver es el hermoso, irónicamente, el hermoso fruto que ha dejado el rito extraordinario en ti. Y sigo diciendo en la publicación, por sus frutos los conoceréis. Y ojo, no me refiero a frutos estadísticos, ¿eh?, sino a frutos de santidad personal. Recemos los unos por los otros, bueno, al menos los que sabemos que nos falta mucho en el camino de la santidad. Porque está claro que sobre todo los tradicionalistas, estos cínicos, estos marrulleros que tienen mucha de responsabilidad en lo que acaba de pasar,
ellos parece que no tienen nada que arrepentirse. Ellos pareciera que no tienen pecados, ¿verdad? Ellos son los pulcros, los perfectos, los ortodoxos, los que tienen el organigrama perfecto de cómo tiene que ser la iglesia, ¿verdad? Entonces, por eso digo, recemos los unos por los otros. Bueno, al menos los que sabemos que nos falta y que reconocemos que nos falta mucho camino, mucho en el camino de la santidad. Disculpen la tos. Después hice este diseño, que les confieso, lo hice hace como 2 o 3 días y todavía no lo publicaba, y creo que fue muy providencial poderlo publicar hoy. Pongo en el diseño: ni pesimismo, ni optimismo. Lo que necesitamos es la virtud teologal de la esperanza. Y en la descripción de la imagen pongo lo siguiente: aplica para realidades dentro, como esta que estamos pasando, y fuera de la iglesia. Si quieres una sugerencia, lee y medita las encíclicas Spe Salvi, que significa salvados por la esperanza, que es de Benedicto XVI, y la encíclica Lumen Fidei, que significa la luz de la fe, que es la única encíclica escrita por 2 papas, que en este caso fueron Benedicto XVI y Papa Francisco. Dios les bendiga. Entonces, realmente, para esos tiempos les recomiendo, si a alguien ya las ha leído estas 2, vale la pena volverlas a releer. Ayudan mucho en el contexto de que estamos pasando, y no solamente por esto del motu propio, sino las circunstancias que está pasando la iglesia y el mundo entero. Y hice una última publicación más, pero que la voy a dejar hasta el final de este video, porque creo que me puede servir como cierre. Bueno, estas fueron las publicaciones que hice durante el día. Ahora vamos a pasar a la lectura del motu propio y voy a hacer algunos comentarios. ¿Por qué quiero leerla completa y no a pedazos como algunos lo hicieron? Porque desafortunadamente, pues como siempre pasa, muchos empiezan a hablar de lo que dice alguien que se supone que ya leyó el texto, y después te das cuenta que cuando un poco discutes con esa persona, en realidad ni siquiera ha leído el texto. Seguimos con esta actitud, para mí personalmente infantil, de opinar de un texto que ni siquiera lo hemos leído completo. Si alguien se aburre, pues cámbiale de video y listo, ¿eh? Pero yo quiero ser justo y leer. Además no es largo, ¿eh? Lo iré comentando. Entonces, este motu propio dice el Papa Francisco: custodios de la tradición, que es el término en español que tiene este documento. O déjenme decir una cosita más. El motu propio, jurídicamente, vamos a decirlo así, es un documento en que o sea, de hecho, motu propio significa por mi propio querer, por mi propia voluntad. O sea, en teoría el motu propio es un documento que el Papa saca para atender alguna necesidad o legislar, entre comillas, sobre alguna cuestión o así, sin un tipo de consenso con los obispos, como si fuera un sínodo, un concilio, etc. Una iniciativa personal del Papa, que tiene bajo la autoridad que tiene por ser el vicario de Cristo y por tener el poder de las llaves, ¿va? Dice el Papa: custodios de la tradición. Los obispos, en comunión con el obispo de Roma, constituyen el principio visible y el fundamento de la unidad en sus iglesias particulares. Bajo la guía del Espíritu Santo, mediante el anuncio del Evangelio y la celebración de la Eucaristía, gobiernan las iglesias particulares que les han sido confiadas. Para promover la concordia y la unidad en la iglesia, con paternal solicitud hacia aquellos que en algunas regiones se adhirieron a las formas litúrgicas anteriores a la reforma deseada por el Concilio Vaticano II, mis venerables predecesores,
San Juan Pablo II y Benedicto XVI concedieron y reglamentaron la facultad de utilizar el misal romano publicado por San Juan XXIII en 1962. De este modo, querían facilitar la comunión eclesial a aquellos católicos que se sienten vinculados a unas formas litúrgicas anteriores y no a otras. Paro aquí. ¿Qué está diciendo en esta introducción el Papa? Que, primero, el poder o la autoridad en la Iglesia está regida, ciertamente la cabeza es él, pero también en comunión con los obispos, que son las cabezas a las que tenemos que estar adheridos. Son finalmente los sucesores de los apóstoles. Segundo, recapitula y dice que San Juan Pablo II y Benedicto XVI tomaron medidas para poder hacer accesible esta misa de rito extraordinario a aquellos que no conocían otra misa más que esta, ¿eh? Y que pudieran tener un poquito conflicto en la misa que le llamamos ahora el Novus Ordo, que fue después del Concilio Vaticano II. Y sigue diciendo el Papa: ahora, en vista de los deseos expresados por el episcopado y habiendo escuchado al parecer de la Congregación para la Doctrina de la Fe, me brinqué un párrafo. A raíz de la iniciativa de mi venerado predecesor, Benedicto XVI, de invitar a los obispos a una evaluación de la aplicación del motu proprio Summorum Pontificum, 3 años después de su publicación, la Congregación para la Doctrina de la Fe llevó a cabo una amplia consulta a los obispos en 2020, cuyos resultados fueron considerados a la luz de la experiencia adquirida en estos años. Y aquí tengo que parar. Pienso comentárselo a Monseñor Isidro Puente y a un sacerdote acá de la Arquidiócesis de Los Ángeles, que es canonista y es abogado, porque aquí es donde no sé si es confuso, porque, repito, el motu propio es un pronunciamiento por la propia voluntad del Papa, sin estar consultando obispos ni nada por el estilo. Pero este motu propio, aquí el Papa está diciendo que no lo tomó solamente por propia voluntad, sino que fue como fruto de que después del Summorum Pontificum, que fue este documento donde abrió el Papa Benedicto XVI la celebración de este rito extraordinario, pues se hizo una pregunta, 3 años después de publicación, la Congregación para la Doctrina de la Fe llevó a cabo una amplia consulta, es el nombre, una consulta, y que a raíz de esa consulta el Papa está haciendo este motu propio. Entonces, no sé si tendría que haber sido jurídicamente otro tipo de documento, si una exhortación apostólica, una encíclica, etcétera. Ahí sí les quedo debiendo porque yo no soy canonista. Pero se me hizo interesante, ¿va? Porque en teoría el motu propio pues es el Papa y pues no fue un resultado de una consulta, ¿va? Pero este motu propio sí. Entonces, pues ahí les quedo debiendo, o si hay algún canonista que me está viendo y me resuelve, le agradecería. Le digo que es un elemento, si quieren, periférico, pero pues también es interesante, ¿va? Porque posiblemente se está dando un uso a un tipo de documento magisterial no adecuado, no sé, me deja la duda. Sigue diciendo el Papa: ahora, en vista de los deseos expresados por el episcopado, es decir, de esa consulta, fruto de los obispos, o sea que no fue pura cosa del Papa, ¿eh? En vista de los deseos expresados por el episcopado, y habiendo escuchado el parecer de la Congregación para la Doctrina de la Fe, deseo, con esta carta apostólica, proseguir aún más en la búsqueda constante de la comunión eclesial. Por ello he considerado oportuno establecer lo siguiente. Artículo 1. Los libros litúrgicos promulgados por los santos pontífices
Pablo VI y Juan Pablo II, en conformidad con los decretos del Concilio Vaticano II, son la única expresión de la lex orandi del rito romano. ¿Qué está haciendo aquí con este punto el Papa? Afirmando que la misa del rito romano, de nuestro rito latino, es lo que conocemos el Novus Ordo. Y esto creo que pues de alguna manera se entendía, pero ¿cuál es el problema? El problema está en que varios grupos de tradicionalistas, y en esto no me pueden dejar mentir, han hecho de las parroquias o de los grupos en donde se celebra el rito extraordinario una cueva para estar bombardeando, para estar minando, torpedeando el Novus Ordo. Como lo digo en el video que les acabo de hablar, donde hablé sobre el Congreso de Summorum Pontificus, ahí yo lo menciono. Nadie niega, o al menos yo no, que en el Novus Ordo hay muchos abusos que se están haciendo. Y probablemente, puedo ser exagerado, la mayoría de la gente no ha participado de la misa del Novus Ordo bien celebrada de principio a fin. Puede ser, porque son muchos los abusos. Pero lo que han hecho estos tradicionalistas es torpedear no los abusos, sino el Novus Ordo. O sea, esto no me lo cuentan. El Novus Ordo es imperfecto, está mal, es una misa protestante, O sea, la iglesia a este grupo de tradicionalistas tiene el gesto de decirles con el Summorum Pontífico de Benedicto XVI, vamos abriendo las puertas, adelante. Y eso solamente les sirvió para que desde esa tribuna estar torpedeando el Novus Ordo. Discúlpenme, o sea, es que es como cuando tu papá te da un regalo y haces mal uso del regalo. Te lo va a terminar quitando. Y voy a hablar más adelante. Yo sé que hay personas que aman mucho este rito extraordinario, que verdaderamente hasta el día de hoy se habían estado comportando o se siguen comportando. Alguno que otro ya perdió la paciencia, ¿va? Pero se estaban comportando. Y por ellos es que yo digo que no es justo las implicaciones de motu propio, pensando en este tipo de personas que frecuentaban el rito extraordinario. Pero a lo que voy nuevamente es, no podemos ser tan simplistas y decir, es culpa del Papa Francisco. No, también es culpa, y sobre todo de estos tradicionalistas que hicieron un uso equivocado de esos gestos que tuvieron San Juan Pablo II y Benedicto XVI respecto a este tipo de misas. Entonces aquí el Papa dice, parece una obviedad, pero es que desafortunadamente estos grupos se encargaron de torpedear y de minar el Novus Ordo, que repito, el artículo dice, los libros litúrgicos promulgados por el Santo Pontífice Pablo VI y Juan Pablo II, en conformidad con los decretos del Concilio Vaticano, son la única expresión de la lex orandi del rito romano. Artículo 2. Al obispo diocesano, como moderador, promotor y custodio de toda la vida litúrgica en la iglesia particular que le ha sido confiada, le corresponde la regulación de las celebraciones litúrgicas en su propia diócesis. Por tanto, es de su exclusiva competencia autorizar el uso del Misal Romanum de 1962 en las diócesis, siguiendo las orientaciones de la sede apostólica. En este artículo que está diciendo el Papa, está diciendo que ahora no está libre el celebrar esta misa de rito extraordinario, sino que va a depender del obispo
de cada diócesis si da permiso o no. Por ejemplo, el de San Francisco, Cordileone, ya hoy dijo mismo que seguirán las misas en latín, perfecto. No hay ningún problema, aunque les digo, hay tradicionalistas que como decimos en México, no les embona ninguna. Cordileone dice esto y unos tradicionalistas, no voy a decir los nombres, lo friegan. Ah, pero bien que en su diócesis se han celebrado misas gays, ¿verdad? Porque San Francisco es así como que la capital del movimiento LGBT. Entonces no les embona ninguna. Evidentemente, si la sabido está mal, ¿verdad? Pero es esta actitud de estar friegue, iba a decir una palabrota, friegue. No les embona ninguna. Y este tipo de intransigencia creo que tuvieron mucho que ver para que el Papa terminara dando el manotazo en la mesa con este motu propio. Pero bueno, en este artículo lo que está diciendo es de que el Papa, porque también por ahí hay algunos que han calumniado o algunos equivocado, la calumnia va malintencionada, la equivocación es falta de información, han dicho que el Papa ha eliminado el rito extraordinario. Eso es absolutamente mentira. Lo que está diciendo es que hoy ya va a depender de la autorización del obispo y en comunión con las disposiciones del Vaticano. Que les adelanto un poquito, o sea, no solamente es el obispo que diga, listo, yo sí les doy permiso. No, el Vaticano va a decir, ok, le estás dando permiso, pero me tienes que dar garantías, por ejemplo, que reconocen el Concilio Vaticano II. O no se les hace raro, sobre todo por aquí en YouTube, de algunos sacerdotes y laicos que han utilizado sus redes sociales también para torpedear el Concilio Vaticano II. Ya, o sea, el Papa dijo, basta de ese juego sucio. Y con la autoridad que tiene, dio el manotazo. O sea, esta gente, en vez de decir, listo, nosotros nos centramos en el rito extraordinario, vivimos nuestra espiritualidad, etcétera, tenemos comunión con los que van al Novus Ordo, con los obispos, con el Papa, etcétera. Hay cosas que no nos van a encantar y todo esto, pero finalmente atendemos y priorizamos la comunión, la unidad en la iglesia. Igual los del Novus Ordo con respecto a los del rito extraordinario. Y listo, si hubiera sido así la cosa, les aseguro que esto no pasa. Pero desafortunadamente se ha polarizado tanto que por el parte del Novus Ordo han venido actitudes arrogantes y soberbias por lo que les llamamos los modernistas, abusivas, y por esta parte los tradicionalistas lo mismo. Entonces, pues, es una pena, sobre todo por la gente bien intencionada del rito extraordinario, por la gente buena, que verdaderamente estaba dando frutos de santidad el asistir a esa misa. No se las están quitando, pero tampoco nos podemos mentir, la restricción es muy seria. Porque basta que el obispo de su diócesis diga, no quiero. Y ellos sean católicos que reconocen el Concilio Vaticano, que no lo andan torpedeando. Bueno, lo reconozco, como por ahí un predicador, lo reconozco, pero no en todo. Pero como también un sacerdote también, que están torpedeando continuamente el Novus Ordo, o la nueva misa, o los documentos del Concilio Vaticano. No, yo conozco gente que va a la misa tridentina y verdaderamente reconoce completamente el Concilio Vaticano II. Y reconoce el Novus Ordo y lo respeta y lo admira. Y es más, cuando no puede ir, no tiene problema en ir al Novus Ordo. Ellos son los que me duelen. Porque están pagando los platos rotos de los tradicionalistas que sí se han dedicado a abusar de los gestos de Juan Pablo II y sobre todo de Benedicto XVI con respecto a esta apertura y condescendencia para celebrar el rito extraordinario. Y ahora pues desafortunadamente va a depender del obispo. Y si el obispo, por más de que te vea que si estás fiel al Concilio Vaticano II y que reconoce el Novus Ordo, pero que quiere celebrar el rito extraordinario, si el obispo no quiere. O sea, por eso les digo, por una parte es mentira aquellos que están diciendo que quitó la misa de rito extraordinario. Eso es falso.
simplemente la supeditó al obispo y el obispo tiene que estar supeditado a ciertas reglas del Vaticano. Pero ya esta restricción pues parte mucho de la subjetividad del obispo. Y un obispo que no quiera tener ese tipo de misas, por más de que sea gente no tradicionalista, sino tradicional, bien, no se las va a dar. Y eso es doloroso, que se vayan a quedar sin este tipo de misa. Artículo 3. El obispo en la diócesis en la que hasta ahora hay presencia de uno o más grupos que celebran según el misal anterior a la reforma de 1970 debe, y hay varios incisos, está hablando de los que celebran la misa tradicional en latín, repito porque tradicional también es la misa del Novus Ordo. ¿Qué hacer con ellos? Dice, 1. Comprobar que estos grupos no excluyan la validez y la legitimidad de la reforma litúrgica. En pocas palabras, ¿qué está diciendo? Que estos grupos que están celebrando desde hace rato el rito extraordinario no quiten la legitimidad del Novus Ordo. ¿Ven? Es que como decimos en México, la burra no era arisca, la hicieron. Porque desafortunadamente muchos de estos grupos que han hecho torpedear la legitimidad del Novus Ordo. Ahí tienen. Comprobar que estos grupos no excluyen la validez y la legitimidad de la reforma litúrgica, de los dictados del Concilio Vaticano II y del magisterio de los sumos pontífices. Entonces, aquellos que ya la celebran, ahora el obispo tiene que revisar que verdaderamente respeten la legitimidad del Novus Ordo, respeten y reconozcan el Concilio Vaticano II completito, no a partecitas, y el magisterio de los sumos pontífices. ¿Por qué? Porque no se estaba haciendo, desafortunadamente, por muchos. Artículo, inciso 2 de este artículo 3, indicar uno o varios lugares donde los fieles pertenecientes a estos grupos pueden reunirse para la celebración de la Eucaristía, no en las iglesias parroquiales y sin erigir nuevas parroquias personales. Este numeral para mí es un poco confuso porque dice que estos grupos, que supongamos que sí aceptan el Concilio Vaticano, no están fregando el Novus Ordo, etcétera, etcétera, pues listo, a ellos se les va a permitir seguir. Pero dice que hay que buscar un lugar, pero que no va a ser en las iglesias parroquiales, ni tienen permiso de abrir nuevas parroquias con este tipo de misa. Entonces no sé qué esperan, no sé, meterlos en un salón o... No sé, esto a mí me parece confuso. Y si va ahí, es doloroso, ¿eh? Porque yo creo que ellos tienen el derecho, los bien intencionados, los que verdaderamente siempre han reconocido el Concilio Vaticano II, el Novus Ordo. En pocas palabras, los que han celebrado y participado el rito extraordinario verdaderamente con la humildad que se les pide, que se les requiere, yo creo que tendrían que tener derecho a celebrarlo en sus parroquias, inclusive a sí tener unas parroquias con esta particularidad, este tipo de misas, ¿verdad? Pero bueno, aquí yo sí soy de los que cree que pues hay que obedecer. Sé que hay algunos que ahora todo lo que tiene que ver con la obediencia, no, a ver si esto sí lo obedezco, si no lo obedezco, bueno, no me voy a meter ahorita en el tema de la obediencia, pero desafortunadamente pues este numeral creo que es de los un poquito más dolorosos, pero no sé si lo estoy interpretando bien. El tercer numeral de este artículo, tercero, establecer en el lugar indicado los días en que se permiten las celebraciones eucarísticas, utilizando el misal romano promulgado por San Juan XXIII en 1962, es decir, el rito extraordinario. En estas celebraciones las lecturas se proclamarán en lengua vernácula, es decir, la lengua que se habla ahí, utilizando las traducciones de la Sagrada Escritura para uso litúrgico,
aprobadas por las respectivas conferencias episcopales. Eso está más que claro, no necesito explicarlo con puntualidad. Numeral 4. Nombrar a un sacerdote que como delegado del obispo se encargue de las celebraciones de la atención pastoral de dichos grupos de fieles. Es decir, a estos grupos que todavía sí se les va a dejar permitir seguir celebrando esta misa, el obispo tiene que poner a un sacerdote encargado. Pero ojo, y aquí me parece muy bien lo que se dice. Dice, el sacerdote deberá ser idóneo para esta tarea. La primera idoneidad, si vamos a los incisos pasados, tiene que ser un sacerdote que reconozca el Concilio Vaticano II completo, que reconozca el valor y la legitimidad del Novus Ordo y el magisterio de los pontífices. Esa es la primera característica que va a tener este sacerdote, que va a ser el que acompañe a estos grupos que seguirán celebrando la misa de rito extraordinario. Pero no solamente eso, se vuelve a ver también este lado paternal también del Papa, ¿va? Que pese a la metida de pata de estos tradicionalistas que han estado torpedeando el Concilio Vaticano y el Novus Ordo, hay gestos. Este numeral me parece con un gesto de paternidad, porque fíjense lo que dice. Este sacerdote que va a estar encargado de esas comunidades, el sacerdote que lo tiene que poner el obispo, el sacerdote deberá ser idóneo para esta tarea, competente en el uso del Missale Romanum anterior a la reforma de 1970. Esto es un golpe para los modernistas, para los obispos modernistas. Ojalá que el Vaticano monitorea muy bien esta situación, pero si no, estos grupos van a poder agarrarse de este documento, y si les ponen un sacerdote modernista como encargado de los grupos que celebran el rito extraordinario, la gente va a tener que agarrar este motus propio y ir con el obispo, o si es necesario con el Vaticano, y decir, están incumpliendo. El sacerdote que nos han puesto de encargado no es competente en el Missale Romanum anterior a la reforma de 1970. Y si el Vaticano respeta este documento, va a tener que tomar cartas en el asunto. Esto es una manera de protegerlos. Pero desafortunadamente, los tradicionalistas están aventando, disculpen nuevamente la palabra, mierda y caca sobre cada uno de los puntos, ¿no? Aquí yo veo un gesto de preocupación por parte del Papa, de protección a estos grupos. Ciertamente, dice, el encargado de estos grupos va a tener que reconocer el Concilio Vaticano II, reconocer el Novus Ordo, no estar torpedeándolo. Pero, además, tiene que ser competente en el uso del Missale Romanum. Así que alégrense, porque ese encargado no puede ser un modernista, ¿va? Y va a decir otras cosas, Tener un conocimiento del latín que le permita comprender plenamente las rúbricas y los textos litúrgicos. Otro, no me gusta, bueno, sé que se escandalizan, pero lo voy a decir, es otro elotazo en el hocico a los grupos modernistas, porque el encargado también tiene que ser experto en latín. Y créanmelo, que los modernistas les apesta todo lo que suena en latín. Entonces, alégrense, porque a lo menos en este documento, si les llegan a poner a estos grupos un sacerdote que no sabe, no es experto en el Missale Romanum antes de la reforma del 1970, además no sabe latín, no es competente en el latín, ustedes se van a poder quejar agarrando este documento. No es cosa de que ustedes van a querer ser los rebeldes y nada. Con este mismo documento pueden llegar a su obispo o hasta el mismo Vaticano y decir, nos están poniendo un encargado que no llena los requisitos que ha dicho el Papa Francisco. Tener un conocimiento de latín que le permita comprender plenamente las rúbricas y los textos litúrgicos, y deberá estar animado por una viva caridad pastoral y un sentido de comunión eclesial. Eso, desafortunadamente, el encargado ya tampoco puede ser un tradicionalista de estos que torpedean,
porque muchos de ellos caridad pastoral no la tienen, y podría sacar un montón de ejemplos de lo que han hecho estos más tradicionalistas. Y sentido de comunión eclesial, pues precisamente este motus propio por eso. ¿Por qué? Porque no se les ha visto sentido de comunión eclesial a esta gente. Entonces fíjense qué equilibrio, me parece, este es uno de los numerales favoritos para mí, ¿no? Porque por una parte protege a estos grupos, pero por otra parte al encargado le va a pedir lo que muchos encargados de estos grupos no están teniendo, y que son los culpables también de que se haya llevado esto, porque ellos sí ni han reconocido Concilio Vaticano II, están fregando con el Novus Ordo, están duro y pégale a todo lo que es después del Concilio Vaticano II. Dice, y deberá estar animado por una viva caridad pastoral y un sentido de comunión eclesial. En efecto, es necesario que el sacerdote responsable se preocupe no sólo de la celebración digna de la liturgia, sino también de la atención pastoral y espiritual de los fieles. Y esto es muy bonito. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es que no solamente se dedique a dar la misa de rito extraordinario, sino que atienda a la demás gente, en los demás sacramentos, en la confesión, en la unción de los enfermos, en acompañar a esa gente, que evidentemente si tienes un sacerdote que celebra el rito extraordinario, pues va a haber afinidad también en las otras cuestiones de cómo se celebran los demás sacramentos y las otras cosas, ¿va? Cuestiones de juicios prudenciales y todo esto. Esto es muy bueno porque le está diciendo no van a tener permisos estos sacerdotes encargados simplemente celebrar. No, los quiero que se responsabilicen del cuidado de estas ovejitas. Eso es muy bueno. Numeral 5. Proceder en las parroquias personales erigidas canónicamente en beneficio de estos fieles a una valoración adecuada de su utilidad real para el crecimiento espiritual y evaluar si las mantienen o no. Es decir, aquellos grupos que tienen parroquias en donde casi prácticamente exclusivamente se celebra el rito extraordinario van a tener que ser evaluadas. ¿En qué? Volvemos a lo mismo. En si no son unos de los grupos tradicionalistas que torpedearon por años al Concilio Vaticano II y el Novus Ordo. Que si lo son, aquí está diciendo, pues no hay que mantenerse. Que si sí lo son, pues bueno, hay que juzgar de caso por caso, y está dejando la puerta abierta de no quitarles necesariamente esa parroquia. 6. Cuidar de no autorizar la creación de nuevos grupos. Esto también me parece un poquito pues doloroso. No lo que yo me adhiero totalmente a lo que dice el documento, en obediencia. Pero sí es doloroso, porque de hecho puede haber grupos nuevos que quieran adherirse al rito extraordinario, pero ahora con un espíritu más sano, no como el espíritu envenenado, cizañudo de estos tradicionalistas que torpedeaban el Concilio Vaticano y el Novus Ordo. Pero ahora con este numeral ya no puede haber grupos nuevos. Cuidar de no autorizar la creación de nuevos grupos. Eso para mí sí es doloroso. Porque yo creo, evidentemente el Papa y las autoridades dirán, pero es que hemos autorizado grupos y grupos y la mayoría han dado la puñalada en la espalda al final. Y volvemos al refrán mexicano, la burra no era arisca, sino le hicieron. Pero como saben, yo soy quizá un poco, pues si quieren, más imbécil o lo que sea. A mí me cuesta desahuciar a una persona. Evidentemente no soy un tonto. Cuando hay personas traicioneras y todo eso, después ya me cuido, O sea, no puedo ser un imbécil. Pero interiormente nunca las desahucio, porque la gente puede cambiar, porque pueden salir nuevas iniciativas, etcétera. Y con este numeral, pues ya, cuidar de no autorizar la creación de nuevos grupos. Artículo 4. Los presbíteros ordenados, hasta ahí son 6 numerales del artículo 3. Vamos al artículo 4. Ya estamos casi terminando. Los presbíteros ordenados después de la publicación del presente motu propio, que quieran celebrar con el Missale Romanum
Romanum de 1962, deberán presentar una solicitud formal al obispo diocesano que consultará a la sede apostólica antes de conceder la autorización. Esto también pues es doloroso, ¿eh? Les digo, lo entiendo, pero es doloroso. Desde hoy que entra en efecto este motu proprio, cualquier sacerdote que sea ordenado, si quiere celebrar el rito extraordinario, tiene que pedir permiso al obispo y el obispo tiene que pedirlo al Vaticano. Evidentemente lo meterán en un filtro precisamente para que no sea alguien que vaya a celebrar el rito extraordinario con los abusos y la arrogancia de estos tradicionalistas que desafortunadamente hicieron mal uso de Summorum Pontificum. Artículo 5. Los presbíteros que ya celebran según el Missale Romanum de 1962, es decir, los que ya son sacerdotes antes de este motu proprio y que vienen celebrando este rito, pedirán al obispo diocesano la autorización para seguir manteniendo esta facultad. Con Summorum Pontifico no tenían que hacer eso, estaba abierto, pero el Papa dice, no, ¿saben qué? Es como más o menos con lo que están haciendo ahorita con las licencias de manejo acá en Estados Unidos. Hay una licencia que se llama Real ID. O sea, para que tú tengas una licencia de manejo, tienes que presentar pruebas de ciudadanía o de que eres de green card, etcétera. Digo, en algunos estados permiten para indocumentados, ¿verdad? Pero es diferente la licencia. Pero la licencia sí oficial, tienen un registro. Entonces, pues, cuando tú sacas por primera vez la licencia, ahí lo tienen. Ahorita están diciendo, para sacar la Real ID, tienes que hacer todo desde el principio. O sea, quieren verificar bien quién verdaderamente está sacando una licencia y todo esto. Y si no tienes el Real ID, hoy ya no vas a poder viajar en los aviones, más que con el pasaporte, algún pasaporte, pero ya la licencia anterior ya te puede servir para manejar y todo eso, pero no para viajar dentro del país en avión. Entonces están haciendo como que la gente vuelva a aplicar como desde el inicio totalmente en cero. Es lo que está haciendo el Papa. Los que ya tenían permiso por Summorum Pontifico, hoy si quieren seguir celebrando, tienen que meter su aplicación nuevamente con el obispo y ser evaluada. O sea, hay que decir las cosas como son. El motu proprio es bastante, pero bastante restrictivo. Sí. Pero repito, lo entiendo porque desafortunadamente ha habido muchos abusos. ¿Saben qué? Es como acá en las diócesis, que te piden casi las perlas de la Virgen para que te den una carta, etcétera, etcétera. Pero cuando te das cuenta los abusos de evangelizadores, tanto laicos y consagrados, que estafaban con dinero o que engañaban a la gente así, hay abusos, hay sacerdotes que no estaban suspendidos, o gente que ni siquiera era sacerdotes. Aquí en Los Ángeles metieron uno a la cárcel que se hacía pasar por sacerdote. O sea, ha habido tantos abusos que yo digo, exageran a veces en los requisitos para ir a predicar en las parroquias de diferentes diócesis, pero al mismo tiempo pues yo les entiendo, porque pues desafortunadamente ha habido mucho abuso de evangelizadores laicos y consagrados. Entonces ahora casi te piden a ver si tienes la vacuna contra el moquillo, o sea, casi el acta de defunción te piden. Pero cuando se ha hecho mal uso, desafortunadamente los justos terminan pagando por los pecadores. Más o menos es esto. ¿De qué es restrictivo esto? Es muy restrictivo. Y me duele más ver que la actitud de los que han abusado de esto, de los que han provocado esto, sea de más arrogancia. Y ahora escupen más al Papa y más al Novus Ordo y más al Concilio Vaticano. O sea, no entienden, ni siquiera con esto aprenden. Ni con esto se les baja 3 rayitas un poquito la soberbia que todos tenemos. Pero una cosa es cuando tiene la soberbia ya con cinismo. Artículo 6. Los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica establecidos por la Comisión Pontificia Ecclesiae, que es de San Juan Pablo II, pasan a ser de competencia de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada
y las sociedades de vida apostólica. Esto tiene sus pros y sus contras, ¿ya? Van a estar monitoreados por estas congregaciones, entonces también dependen, le pueden meter más presión, por ejemplo, a la Fraternidad de San Pedro o de Cristo Rey, o sea, estas fraternidades, estas sociedades que tienen, vamos a decir, como carisma esta parte de la misa extraordinaria. Les puedes, ahí sí, personalmente yo puedo decir, les puede favorecer este cambio a ellos o les puede perjudicar, dependiendo de quién está detrás mucho de las congregaciones de los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica, ¿va? Artículo 7. La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos y la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, para los asuntos de su competencia, ejercerán la autoridad de la Santa Sede, vigilando la observancia de estas disposiciones. Tiene que ver mucho con el punto pasado. Artículo 8. Quedan abrogadas las normas, instrucciones, concesiones y costumbres anteriores que no se ajusten a la disposición del presente motu propio. Es decir, aquí está abrogando Summorum Pontificum de Juan Benedicto XVI. Y déjenme decir, porque un estimado amigo me decía, y lo entiendo, porque yo creo que él se ha esforzado por ser de los equilibrados, ¿verdad? No de estos que torpedean el Novus Ordo ni el Concilio Vaticano II. Entonces yo entiendo que esté dolido. Pero él decía, pero es que no se ha visto como que un papa pues eche atrás el trabajo de otro papa que le precedió. Y le digo, pues mira, si vamos a esas, Benedicto XVI echó atrás la excomunión a la sociedad de San Pío X que le había levantado Juan Pablo II. O sea que sí hay cosas que un papa echa marcha atrás de la decisión de otro. Y echó marcha atrás sin que la sociedad de San Pío X esté totalmente adherida y totalmente en comunión con la Iglesia. Ahí tiene un estatus medio raro o ambiguo. Y aún así, con un gesto muy paternal, Benedicto XVI les levantó la excomunión. Entonces, ¿de qué hablamos? Pues el Papa Francisco, si está dando marcha atrás a lo que sacó Benedicto XVI, no es porque, no le gustaba Benedicto XVI. No es por eso. El mismo Benedicto hizo cosas similares con decisiones que hizo Juan Pablo II y Juan Pablo II con Pablo VI y así, ¿no? Sigue diciendo en este artículo 8, todo lo que he dispuesto por medio de esta carta apostólica en forma de motu proprio, ordeno que sea observado en todas sus partes, no obstante cualquier cosa en contrario, aunque sea digna de especial mención, y establezco que se promulgue mediante su publicación en el diario El Observatore Romano, entrando en vigor inmediatamente, o sea, esto que les acabo de leer ya aplicó el día de hoy, y que posteriormente se publique en el comentario oficial de la Santa Sede, Acta Apostolicae Sedis, dado en Roma, en San Juan de Letrán, el 16 de julio de 2021, memoria litúrgica de Nuestra Señora del Carmen, noveno de nuestro pontificado. Pues bueno, el documento tiene varias citas, de Ecclesia Dei, Summorum Pontificum, Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, Christus Dominus, Cum Sanctissima, Quo Magis, o sea que tampoco es un documento así al ahí se va, ¿eh? Bien, creo que me va a pasar un poquito de la hora porque voy a las cuestiones de casuística. El trato, se ha salido mucho esta cuestión de que el Papa está tratando con bastante dureza a los tradicionalistas. Repito, si los tradicionalistas entendemos a aquellos que creen que la tradición es la transmisión de las cenizas y no del fuego, aquellos que han estado torpedeando el Concilio Vaticano II y el Novus Ordo, creo que el Papa se quedó hasta blandito. Yo sé que me los voy a aventar a la yugular, pero creo que me merecerían inclusive un golpe más duro y más fuerte, porque lo que han hecho me parece ha sido bastante sucio y bastante perjudicial para la Iglesia. Ese tipo de comportamiento arrogante.
Pero yo les pongo otra perspectiva. Que pongamos esta decisión del Papa, pero abramos otras decisiones que ha tomado el Papa para ver si verdaderamente ha traicionado o no ha traicionado, ha sido severo con los tradicionalistas. Les voy a mencionar dos cosas. Una, el Papa en el año de la misericordia legitimizó la administración del sacramento de la reconciliación, la confesión, a la sociedad de San Pío X, que repito, no tiene un estado total de completa comunión dentro de la iglesia, ¿va? Y el Papa, en un gesto de paternidad, los legitimizó. O sea, en pocas palabras dijo, el que se quiera ir a confesar a la sociedad de San Pío X, adelante. O sea, para los que no saben de la sociedad de San Pío X, la que fundó Marcel Lefebvre. Y el Papa le dijo, cualquier católico puede ir a confesarse con ellos en el año de la misericordia. ¿En serio? ¿La tiene contra los tradicionalistas? Pero es que no solamente eso. Después de que terminó el año de la misericordia, extendió el permiso. ¿En verdad el Papa tiene algo en contra de los tradicionalistas? No solo eso, sino que, como uno de los videos que hablé sobre lo de este cisma de los alemanes, que sí lo dejo en la descripción porque creo que si no lo han visto tienen que ver eso, porque toco dos entrevistas que le hicieron a Monseñor Felay, que fue el sucesor del Marcel Lefebvre, y es muy interesante lo que dice el Papa Francisco. Entre ellos dice que, primero dice que cuando salió el Papa Francisco dijo, no, pues ya nos va a venir otra vez la excomunión. Para quienes no sepan, Juan Pablo II excomulgó a Marcel Lefebvre y por andar ordenando obispos sin permiso del Papa. Y a esos obispos que se ordenaron. Y Benedicto XVI levantó la excomunión. Entonces dice Felay, cuando vi que eligieron Papa al cardenal Jorge Mario Bergoglio, dije, no, nos va a venir otra vez la excomunión, porque saben que el Papa no es muy afecto a este rito extraordinario y a los tradicionalistas y todo esto. Y en la misma entrevista, no son palabras mías, vean ese video que grabé y que traduje del inglés al español, la entrevista, al menos en las partes que habla del Papa Francisco, y dice que paradójicamente en muchas cosas están mucho más cercanos hoy al Vaticano los lefebristas o la sociedad de San Pío X. Y llega a decir que fue el cardenal Müller el que quiso que se les volviera a aplicar la excomunión a la sociedad de San Pío X, y que fue el Papa Francisco quien no quiso que se les excomulgaran, que hasta le dijo, yo no te voy a excomulgar. Y además el detalle bonito de que Monseñor Felay al entrevistador le muestra un papelito en donde escrito a mano del Papa Francisco, para todos aquellos que dicen, no solamente le manda cartas a los modernistas y a James Martin, que ya hablaré en un video de esto. El problema es que hay que reconocerle, los tradicionalistas, a lo menos de la sociedad de San Pío X, no son tan payasos como los modernistas, ¿no? Que empiezan a publicar cartitas como James Martin y miren, el Papa me escribió todo esto y todo eso. Pero bueno, al menos en esta entrevista a Felay muestra ese papel a mano del Papa en francés, o sea, adhiriéndose al idioma de él, diciéndole, hermano mío, hijo mío, una ternura. Entonces, aquellos que están diciendo y cacareando de que hay un problema en contra de la tradición, en contra de los tradicionalistas, en contra de esto, pues vamos abriendo más la perspectiva, ¿no? Porque ¿en dónde quedan estos gestos que ha hecho el Papa en favor de esta gente? Ahora bien, los tradicionales o tradicionalistas, entre comillas, humildes, algunos de ellos, ante este motu propio, perdieron la paciencia. Se habían manejado muy respetuosos, lo tengo que reconocer. A estos, yo personalmente, yo llamaría no lincharlos. O sea, yo cuando estoy criticando fuertemente las reacciones arrogantes, pestilentes, que han tenido
los que vienen ya teniendo esa actitud pestilente desde hace rato y torpedeando, les repito, al Concilio Vaticano II y el Novus Ordo, hay que reconocer que unos no eran así y ahorita pues perdieron la paciencia e hicieron algunas publicaciones en este tono también pues arrogante. Yo a ellos, a estos que no se habían manejado hasta el día de hoy así, yo pediría que se les tuviera consideración. Porque como dice, hasta el mejor chef se le va un tomate completo en la sopa, ¿va? Entonces, entiendo de que su reacción no ha sido por odio, resentimiento, mala leche, decimos en México, sino por verdadero dolor. Porque ellos sí han reconocido el Concilio Vaticano, sí reconocían el Novus Ordo, lo respetaban, lo admiraban. Algunos inclusive cooperaban para ir quitando los abusos del Novus Ordo, porque sabían que un Novus Ordo bien celebrado da mucha gloria a Dios. Y desafortunadamente, pues con estas restricciones les están pegando también a ellos, muy duro, muy fuerte. Y pues perdieron la paciencia y listo. A ellos yo personalmente sí les digo, hay que tenerles consideración, porque actuaron desde el dolor que esto les ha provocado. Sé que estos, tarde que temprano, se van a serenar, se van a tranquilizar y van a volver a la misma cordura, a la misma humildad, a la misma mansedumbre de antes. Y también sé que van a poder confrontar a sus hermanos tradicionalistas, los perdidos, los que sí estaban mal, y decirles, nos han hecho daño con su actitud. Esto más o menos, ¿saben cómo es? Como cuando hablo de que hay cierta gente provida que es más bien pro nacimiento, porque solamente en retórica y en todo defiende el no nacido y está en contra de cuestiones contra los migrantes, los pobres y todo eso. Digo, el problema es que ellos se siguen diciendo pro vida, pero ¿por qué a mí me gusta decirles pro nacimiento? Porque ellos, al estar usando un término pro vida y no estar defendiendo toda vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, terminan ensuciando al movimiento pro vida. Como los tradicionalistas terminaron ensuciando a los verdaderos tradicionales. Entonces, desafortunadamente es esto. No es tanto por querer poner etiquetas, es porque verdaderamente se termina afectando a justos por pecadores. En cuanto al trato del Papa a los modernistas, yo personalmente, bueno, pueden ver la serie que hablé sobre lo del cisma, sí creo que los castigos y la censura y todo esto, y más para gente que ha diluido la fe y la moral, le viene valiendo los discursos, los castigos, las excomuniones. O sea, no es solución, ¿va? Eso sí hay que reconocer que los tradicionalistas, inclusive los más fanáticos, suelen tener un poco más de sentido de razón o de conciencia, ¿va? De lo que significa que les pudieran excomulgar y todo esto. Pero los modernistas y los más radicales les viene valiendo. Ellos ya prácticamente no tienen fe, es un monstruito de fe, un monstruito de moral y todo esto. Y hemos visto cómo han sido provocadores, ¿va? Sobre todo en Alemania, ¿va? Entonces, sigo diciendo que no sé hasta qué punto los castigos canónicos puedan servir. Pero después de este motu propio, yo sí, no creo que el Papa esté viendo este video, pero yo sí le diría, Santo Padre, por justicia, también tendrá que haber un tipo de motu propio para ponerle un estate quieto a estos modernistas. Porque si no vamos a quedar trasquilados. Ya le cortó aquí esta parte de los tradicionalistas y todo esto, y bien cortado, doloroso, pero bien cortado. Desafortunadamente se afecta a gente pues inocente por estos, pero pues también está el otro lado, o sea, no vamos a quedar así nomás con pelo aquí, sin pelo aquí, con pelo acá. Entonces ya corte y rasure completo. Creo que sería una cuestión de justicia, y sobre todo porque los abusos al Novus Ordo siguen existiendo, y desafortunadamente por parte de los modernistas cada vez son peores, ¿no?
Yo sí creo, de hecho el Papa Benedicto XVI hablaba de la reforma a nivel litúrgico. O sea, estaba diciendo, el Novus Ordo está bien, esa reforma litúrgica está bien, pero hay que hacer una reforma de esa reforma porque desafortunadamente con el mentado espíritu del concilio, de los que dicen muchos, o sea, la malinterpretación del concilio y teologías raras y todo esto, desafortunadamente, yo les digo, muchos creerán que estoy exagerando, pero muy posiblemente los católicos de hoy, de que les han tocado vivir después del Concilio Vaticano II, como en mi caso, no han estado en una misa del Novus Ordo bien celebrada del principio a fin. En cuanto a música, en cuanto a las posturas y los gestos litúrgicos, en cuanto al silencio. Miren, la otra vez, no voy a decir el nombre porque no es nada contra ese sacerdote. Fui a misa, he ido trato de ir en las mañanas, pero cuando no puedo, en las tardes, esa parroquia me queda relativamente cerca. Y es un sacerdote que le encanta cantar, que le encanta dar homilías muy largas y todo eso. Y a veces rodea, parece que como que no las tiene preparadas. Todo eso lo soporta uno. Listo, ¿no? Y los cantos también no son como que muy litúrgicos, pero todo eso de alguna manera uno se adhiere. Pero a la hora de la consagración, o sea, como si tuviera diarrea rápido, lo levanta, ta, 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 ta. O sea, ahí es donde uno dice, el Novus Ordo es la reforma, es la que tiene que estar priorizada, etcétera, etcétera. Pero mínimo vamos depurándola de tanto abuso. No hay sentido de lo sagrado, de reverencia, de silencio, de verdaderamente música litúrgica. Entonces, fíjense, si los tradicionalistas se hubieran gastado, en vez de estar gastando tiempo en torpedear el Novus Ordo, ellos que son tan expertos en música sacra, en litúrgica, en rúbricas y todo esto, hubieran empleado el tiempo en concaritativamente llevar procesos de evangelización en materia litúrgica en el Novus Ordo, o sea, hasta yo creo que el Papa saca un documento y les agradece. O al menos yo les agradecería mucho. Pero gastaron su tiempo respirando por la herida, amargura, etcétera. Hubo algunos, de hecho, yo conozco un sacerdote que es muy afecto al rito extraordinario y lo celebraba en privado y todo eso, pero él siguió celebrando siempre, nunca impuso el rito extraordinario en sus comunidades, siempre el Novus Ordo. Pero educó a la gente en la actitud de la reverencia que se tiene que tener en el Novus Ordo, en la música litúrgica y todo esto. Por eso, si este sacerdote, que fue uno de los que un poquito se quejó con un poco de amargura, yo se la paso a este sacerdote. ¿Por qué? Porque ese sacerdote no era de los que estaba torpedeando. Porque este sacerdote no impuso el rito extraordinario en las comunidades en donde estaba. Más bien, su conocimiento del rito extraordinario ayudó a que enseñara a la gente, por muy sencilla que sea, porque a veces la menosprecian la gente. No, es que, por ejemplo, aquí los migrantes. No, es que los migrantes, ¿cómo quieres que canten gregoriano y todo esto? O sea, los americanos sí tienen un poquito más estudios de solfeo. En realidad no es cierto. Una vez me dio una tanta risa que el padre le decía, ustedes van a cantar los cantos, y por ejemplo, el aleluya. Y lo que cantó la gente sencillita, muchas que ni siquiera saben leer ni escribir. Aleluya, aleluya. Es gregoriano eso. Entonces, que no me vengan a decir que es imposible a las comunidades, por ejemplo, migrantes o sencillas, enseñarles también música litúrgica. También, si me acuerdo, les dejo algunos charlas y retiros que he dado sobre esta música litúrgica, sobre el espíritu del gregoriano, por ejemplo. Da una tristeza, hermanos, ver que los tradicionalistas optaron por el camino de la confrontación, de la amargura, del torpedeo, de la puñalada por la espalda,
cuando la iglesia, la madre iglesia les pedía que precisamente porque ellos eran conocedores del latín, del gregoriano, de las rúbricas, del sentido de lo sagrado, aportaran eso al Novus Ordo, respetándolo, queriéndolo, enseñando a la gente a ir erradicando los tantos, pero tantísimos abusos que hay en el Novus Ordo, que no son propios del Novus Ordo, sino son cosas que se han agregado. Ahora también en el día he visto algunos que han minimizado el motus propio, diciendo, ay, o sea, sí, el Papa pues restringió bastante, pero tampoco se nos acaba el mundo, ¿va? O sea, tampoco es tan grave esto, ¿va? A ellos entiendo que muchos lo dicen con buena intención, con recta intención, pero que lo que dejan ver es una, o nunca han participado del rito extraordinario, o no, o tienen poco de sentido de lo sagrado. Porque desde luego es doloroso, porque el rito extraordinario, bien celebrado, y bien celebrado no solamente en el sentido de las rúbricas y de las reglas y toda esta cuestión litúrgica, sino en las disposiciones humildes y mansas que no han tenido los tradicionalistas, desde luego aporta vida a la iglesia. Desde luego da gloria a Dios. Desde luego es una cosa bellísima. Entonces, aquellos que tratan de minimizar esto como, ay, tampoco están exagerando, o sea, como si fuera tanto esto que hizo el Papa. No, yo creo que sí, es duro. Repito, por eso yo digo que no estoy del todo de acuerdo. Por la gente que sí venía usando bien esos permisos que dio Benedicto y Juan Pablo II. Por esa parte es que yo no estoy de acuerdo con el Papa Francisco, porque se los lleva de corbata. Pero al mismo tiempo me adhiero completamente al motus propio y lo entiendo y lo respaldo, aunque no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque los argumentos que se han dado, solamente un necio dice que no es cierto. Claro que es cierto. Claro que sí hay arrogancia. Claro que muchos de estos grupos se han vuelto en cuevas en contra del Papa Francisco, en cuevas en contra del Concilio Vaticano II, en cuevas en contra del Novus Ordo, en un tipo de secta tradicionalista. Tenía que llegar el manotazo. Tenía que llegar la corrección. Que se pudo haber hecho un poquito más suave o de otra manera, pues bueno, ahí sí ya son especulaciones. Al final ya está y ya está activo. O sea, ya entró en activo. Creo que se necesita mucha oración para saber acogerlo. Mucha oración por el Papa Benedicto, bueno, por Benedicto evidentemente, pero por Papa Francisco. Porque le decía un amigo, que de esto hablamos inclusive también con la entrevista del doctor Rodrigo, el Papa Juan Pablo II también tuvo comportamientos así bien radicales, casi crueles, entre comillas, por ejemplo, con miembros de la teología de la liberación. Y dentro de la teología de la liberación había gente honesta, gente buena, bien intencionada, que daba ejemplo verdaderamente. Entonces se necesitaba una mano fuerte para quitar el marxismo, el materialismo marxista, que es lo que corrompía la teología de la liberación. Pero como lo mencionó Rodrigo, el mismo Juan Pablo II después sacó un documento respaldando una recta teología de la liberación, ya purificada de los abusos. Yo confío y rezo para que el Papa Francisco haga algo semejante a Juan Pablo II, pero por ejemplo con esta red de los tradicionalistas. Ya dio entre comillas, castigo, que más adelante, viendo que algunos tradicionalistas se empiecen a amansar, en el buen sentido de la palabra, que les nazca un poquito de humildad, de verdadero amor por la iglesia en cuanto a su comunión, su dimensión de la unidad de la iglesia,
que haga después otro documento en donde aligere esta situación. Eso al menos es, si quieren, un sueño guajiro mío, pero bueno. Eh, Otro punto, ya estamos terminando, otro punto es que muchos están especulando de que esto es por venganza porque este tipo de misas estaba creciendo y creciendo y creciendo y cada vez más gente. Primero vamos hablando con claridad y honestidad. Evidentemente, sobre todo en la pandemia, a mí no me lo cuentan, son más los tradicionalistas los que verdaderamente se la rifaron con el pueblo en la administración de sacramentos. En este caso, en mi experiencia, por ejemplo, aquí en la diócesis de Orange está los norbertinos, que son famosos por el cuidado de la liturgia, por el latín y por todo esto. Ellos se la rifaron. Solamente cerraron cuando empezaron a infectarse, ¿verdad? Sirva esto para por ahí un predicador diciendo, tal padrecito celebró tantas eucaristías y no se enfermó, eso significa que Dios protege. Bueno, también los norbertinos lo hicieron, igual que este padrecito, y no uno, sino varios sacerdotes, y sí se infectaron y tuvieron que frenar las confesiones, que eso es una de las cosas que más yo le agradezco a los norbertinos, porque prácticamente confiesan. Bueno, han modificado algunos días, ¿verdad? Pero confiesan prácticamente todos los días y no por poquitas horas, ¿eh? De 1 a 4 de la tarde por lo general. O sea, yo personalmente que valoro tanto el sacramento de la penitencia, no saben cómo agradezco que dentro de los novertinos también hay tradicionalistas, de estos críticos del Papa Francisco y todo eso, sí, inclusive de estos rigidistas en la confesión. Me tocó una vez uno que pues por nada casi ya me sepulta en el infierno. O sea un rigidismo tremendo. Evidentemente no lo tomé personal, mucho menos discutí. Yo voy a confesarme, yo soy el pecador y punto. Imagínense que empiece yo ahí a dar lecciones, ¿verdad? ¿Con qué cara si yo soy el mismo pecador? Pero bueno, con muy poco tacto pastoral. Yo sí pensé, esta actitud la tiene con otro, sin una fe más trabajada, lo derrumba. Lo derrumba totalmente. Pero asimismo les puedo decir que con otro norbertino, también firme, sin justificarme ningún tipo de pecado, pero con una caridad y una misericordia que tú dices, es Cristo ahí perdonando. Pero más allá de que estén dos tipos de perfiles, yo agradezco mucho que desde la pandemia se la han rifado con confesiones frecuentes. Y eso hay que reconocerlo. Entonces, aquellos que dicen, esto ha sido por odio a que las comunidades tradicionalistas estaban creciendo más. Primero, en honor a la verdad, tengo que reconocerles que no todas, porque sé también otros casos que no ha sido así, las partes más tradicionalistas o más conservadoras verdaderamente se han comprometido más en la administración de los sacramentos, con mucha generosidad. Muchas de ellas son las que se mantuvieron abiertas, pero también este argumento me parece que puede prestarse una falacia, porque también estos grupos podían estar creciendo, sobre todo cuando son dirigidos por tradicionalistas de estos fanáticos, torpederos, porque la lógica de la secta siempre convoca gente. Eso lo hemos visto en los procedimientos de las sectas. En este sentido tendremos que decir, pues las iglesias evangélicas y más de tinte pentecostal verdaderamente son de Dios, porque son las que se están llevando a tantos y tantos y tantos católicos. Digo, si vamos a medir que una cosa está muy bien, ¿por qué? Porque está convocando mucha gente, vamos a decir que los pentecostales, sobre todo en Latinoamérica, son la mejor opción. Y que cualquier defensa de apologética católica es simplemente por venganza o envidia a ellos que están creciendo tanto. No, tampoco podemos caer en estas ridiculez, ¿verdad? Porque
estas comunidades más tradicionalistas podrían estar creciendo por el compromiso de esos sacerdotes, sobre todo en la pandemia, a la hora de administrar los sacramentos. Que no se rajaron muchos de ellos, no todos, Pero también podemos decir que muchos se han refugiado en este tipo de grupos porque ahí van saciando su necesidad de sentirse perfectos, puros, buenos, entran en esta dinámica puritana y ya después se empiezan a criticar. Yo antes iba al Novus Ordo, pero ahora soy más perfecto porque ahora soy del grupo del rito extraordinario y todo eso. Eso también llena gente. El fanatismo, el sectarismo, desde luego que también llena gente. Entonces tampoco yo puedo decir que estos grupos han crecido por rectas intenciones o de una manera orgánica y buena. Hay de los dos, Opciones ante los que se van a frustrar, pues la verdad ahí yo no sabría qué decirles. Yo la primera opción les diría, pues vean, por ejemplo, no sé, un Padre Pío, les repito, que el pobre sufrió mucho cuando le prohibieron celebrar la misa a nivel público y todo esto. Aquellos buenos tradicionales que esto les va a afectar, pues puede ser un tipo de crucifixión que deben de abrazar, ¿va? Con mucho amor, precisamente para que un día se vuelva a restablecer esto. Yo les recomendaría pues que no se dejen infectar por estos tradicionalistas que están aventando víboras y más cizaña de la que vienen aventando ya desde hace rato. Yo les diría, tengan mucho cuidado, no se infecten. Pueden ser almas víctimas para que también esto un día se pueda restablecer. Pueden tener la misión, la tarea de que todo lo que han aprendido en el rito extraordinario ahora vayan a las comunidades del Novus Ordo y respetando los procesos, respetando la autoridad del párroco, vayan poniendo su semillita para que el Novus Ordo se celebre con mayor dignidad. Puede ser, ese es el llamado que Dios les está poniendo. Es como más o menos con los migrantes que han deportado, y muchos ya tenían una vida acá, dominaban a veces más el inglés que el propio español. Bueno, ya estás allá, de lo que has aprendido acá en Estados Unidos, ahora ayuda a tu pueblo allá. Mientras regresas, o si no sé si puedes regresar o no regresar, lo que sea. Yo creo que un poquito eso les diría a los buenos tradicionalistas, a los buenos católicos que eran afectos al rito extraordinario. Yo les diría que por ahí podría ser la misión. Ustedes pueden ser aquellos que pueden ayudar a rescatar el sentido de lo sagrado, a quitar ciertos abusos, con caridad, con paciencia, los procesos. Tengan en cuenta que a veces los mismos párrocos no dan formación litúrgica porque a veces es un desastre también en los seminarios y a mí no me lo cuentan, un desastre a nivel de formación litúrgica. Entonces hay que tener mucha caridad, mucha paciencia, entender que Dios también a ti y a mí nos ha respetado un proceso, Pues yo creo que tienen esa misión. No gasten su tiempo en amargarse. Sé que es doloroso para muchos de ustedes. Sé que es frustrante. Si tienen amigos de los tradicionalistas, estos radicales y fanáticos, aprovechen esa amistad para ver si con una buena corrección fraterna, porque esta corrección fraterna del motu propio y las previas que se les habían hecho, se las pasaron por el arco de triunfo. Quizá a ustedes los respeten más y ustedes pueden lograr que estos que provocaron mucho de este motu propio pues se ablanden un poquito, porque la verdad que están duros a más no poder. En el peor de los casos siempre está ahí también los ritos orientales que cuidan bastante la liturgia, la mayoría de ellos. Bueno, pues saben que yo sobre todo antes de la pandemia dedicaba generalmente un día para visitar diferentes ritos orientales en comunión con el Papa y no sé, yo quiero mucho los ritos orientales. Entonces ahí está otra puerta, pero repito, que no sea un escapismo, que no sea un escapismo, porque parece que yo veo también esa actitud en los católicos. Voy a la mejor parroquia donde mejor se celebra todo eso. O sea, vas a donde tienen ya todo hecho y abandonas tu parroquia en la cual más bien
Tú tendrías que ayudar a que si está haciendo una cosa mal, pues ir trabajando que se haga bien. Y es más, hasta puedes ir a las dos, ¿va? Pero tengan mucho cuidado en esta actitud de decir, no, no, yo me voy a donde ya tienen todo hecho, todo arregladito. Eso es lo más fácil. En cuanto a que unos ya amenazan con irse a esto de la fraternidad sacerdotal de San Pío X, pues les digo, el primero que ha sido bastante cercano, aun cuando no comulgo mucho con ellos, es el mío Papa Francisco. Yo no veo mal como tal, así absolutamente mal, pero no creo que sea la opción. El que quiera irse, pues estrictamente hablando, lo repito, el Papa y el Vaticano ha legitimizado varias cosas de los que ellos hacen, pero que sepan que ellos no están en completa y absoluta comunión como lo está, por ejemplo, la fraternidad sacerdotal San Pedro. Y si a alguno ya se le bota la canica, decimos en México, ya de tiro, dejo de ser católico, pues mínimo yo te diría, hazte ortodoxo, porque o de alguna iglesia oriental no en comunión con el Papa, porque lo que sí yo no entendería es que un católico saliera de Guatemala para entrar a Guatepeor, como decimos, o sea, que se fuera a una secta o a una iglesia protestante, ¿verdad? Ahí yo sí realmente no entendería. Como siempre he dicho, yo quiero mucho a los protestantes y los evangélicos, tengo grandes amigos en ellos, pero siempre he dicho que un católico que se va a una iglesia protestante de algo es seguro. No fue un alma eucarística, porque es imposible renunciar a la presencia real de Jesús en el sacramento de la Eucaristía, en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y sabemos que los ortodoxos lo tienen, ¿verdad? Entonces esto ya no me lo digo para los que de tiro ya pues se les bote la canica y dicen, no, pues sabes que hasta renuncio a la iglesia católica mínimo hasta ortodoxo, ¿ah? Porque irte a una iglesia protestante, pues lo único que dejas ver es que pues como que no tiene sentido alguno. Y esto con el respeto que me merecen los que han nacido como protestantes. Finalmente, una persona me dice que ante todo esto se confirma de que no va bien la iglesia y no va bien el mundo. Y yo creo que sí, está en lo cierto, no va bien la iglesia y no va el mundo, pero no lo digo por esto que está pasando, sino porque lo veo en mi propia vida. Y aunque no les guste a algunos predicadores, en especial a uno, que en los videos que saqué sobre lo del cisma, que les digo que yo tengo culpa en el cisma, ¿en el qué sentido? En el que dijo San Juan Pablo II, la comunión del pecado. Mi pecado individual, por muy secreto que sea, coopera con los grandes males que pasan dentro y fuera de la iglesia. Por lo tanto, todos tenemos, si tenemos pecados, seguramente este evangelizador es perfecto y puro, y por eso él dice, yo no tengo nada que ver con el cisma. Bueno, listo. Es perfecto, inmaculado. Y porque si reconoce que tiene pecados y dice que no hay comunión con los pecados de otro, pues a lo menos está dándole una patada a lo que dijo Juan Pablo II en Reconciliatio et Penitencia. Entonces, yo vuelvo a lo mismo. Sí, a la iglesia y el mundo está pasando por una fuerte crisis, pero yo soy el primer culpable. Mis pecados, mis negligencias han cooperado a esta crisis. Por lo tanto, esta situación no se resuelve dando palazos ni al Papa, ni a los obispos, ni a medio mundo, sino comenzar con uno. Que a lo menos si va a dar palazos a otros, como les digo, muchos son expertos en denunciar los pecados ajenos, y para cuándo un videíto con tus pecados personales. Esa es la cuestión. Yo creo que, repito lo de San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia, que estuvo en un tiempo tan dramático como en el tiempo de la mal llamada Reforma Protestante. La Iglesia se beneficia más cuando nosotros revisamos la propia conciencia que la conciencia ajena. Esto que acaba de pasar, creo que vuelvo a enfatizar en esto. A asumir que si hay algo que está mal en esto, he tenido yo culpa por mis pecados, salvo que alguno
que me esté escuchando sea perfecto y pulcro. Termino con la última publicación que hice el día de hoy. Pongo lo siguiente. Católicos, no se enfoquen en quienes celebran cualquier abuso a la fe, a la moral, a la liturgia, a la caridad. Porque ahorita los modernistas están aventando, James Martin y varios están aventando cohetes con esto. Católicos, no se enfoquen, no se dejen llevar por estos que celebran cualquier tipo de golpe, vamos a decirlo así, a la parte como conservadora o tradicionalista, o abusos de fe, de moral, de liturgia o de la propia caridad. Pero tampoco no se enfoquen en quienes ante estos abusos reaccionan con desaliento o con actitudes arrogantes y pecaminosas como son estos tradicionalistas, que hoy se han desatado más groseros, arrogantes, soberbios. Yo les prometo, y lo puedo firmar con mi sangre, que las riendas de la Iglesia y de la historia han estado, están y seguirán estando en las manos de Cristo. No nos dejemos embaucar por megalomanías ajenas y propias. Que yo creo que es el grave problema en el que se está cayendo. Por modernismo, por tradicionalismo, por abuso, por rigidismo, por lo que sea, esta megalomanía de creer que nosotros sabemos cómo debe ser el organigrama perfecto de la Iglesia, cómo debe ser el pontificado del Papa Francisco, qué es lo correcto y sabio. O sea, dentro de ello hay bastante soberbia, hay megalomanía. Yo no digo que se pueda expresar cosas que, bueno, yo creo que esto podría ser mejor así, esto me parece que no está bien así. También aplaudir las cosas que se hacen bien, que muchos de los críticos sistemáticos no lo hacen. Seguir teniendo un amor tierno y cariñoso para el sucesor de Pedro, porque te guste o no, dentro del pontificado de Francisco, ahí radica el ministerio petrino, tan fundamental para la Iglesia Católica. O sea, hay tantos elementos en donde nos apuntan a qué es la docilidad y la humildad. Es también confiar de que a Dios no le han arrebatado las riendas de la Iglesia y de la historia. Que podría parecer que como si pareciera, como que sí, pero es eso, como si pareciera. ¿Tú crees que Cristo se ha dejado arrebatar las riendas de su Iglesia y de la historia? Y generalmente los extremos actúan como eso. Le dan una patada a los misterios de la fe y del Espíritu Santo, de que saque bienes inclusive en males, de que nos dice que donde abundó el pecado sobreabundó la gracia. No, católicos, no se dejen embaucar por las megalomanías, ni de progres, ni de modernistas, ni de tradicionalistas, ni de las propias que uno tiene por heridas personales o por lo que sea. Es tiempo hoy más que nunca de imitar al Señor. Curioso que en unas virtudes que el Señor no dijo de otras virtudes. El Señor tiene todas las virtudes. Pero es curioso, y esto va para un estudio exegético muy bueno. El Señor pudo haber sido: aprendan de mí que soy honesto, aprendan de mí que soy valiente, aprendan de mí que soy profético, que denuncio, aprendan, puede decir muchas. Pero es curioso que en la Sagrada Escritura solamente dijo que aprendiéramos de Él en dos cosas. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Creo que va por ahí. Ser manso no es ser menso, y ser humilde no es ser acomplejado. No lo voy a desarrollar porque ya llevamos 1 hora 34 minutos, pero creo que puede ser una gran misión el poder profundizar en esto. Si me recuerdo
Los videos que les dije que les iba a poner en la descripción, se los pongo. Para el rectamente intencionado, pues ahí tiene algo de material si en algo le puede servir. Que Dios les bendiga y vamos haciendo una oración por el Papa Francisco, y con esta cuestión del motus proprio y del rito extraordinario vamos haciéndolo hasta en latín. Vamos a ofrecer un Padre Nuestro y un Ave María por el Santo Padre y por la Iglesia. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum. Adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut in nos debitibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Se me está viniendo, porque eso también a veces pensamos de que como la iglesia es solamente rito latino, rito romano, y no, la iglesia es mucho más amplia. Voy a hacer una oración también para pedir por la iglesia, también en su rito, en sus ritos orientales, que usan más el griego koiné. Vamos a hacer también por ese, diría Juan Pablo II, que el rito latino es como un pulmón de la iglesia y el otro, los ritos orientales es el otro pulmón. Y a veces nos ahogamos en un vaso de agua, por ejemplo, con este motu propio que afecta el rito latino y perdemos la perspectiva que la iglesia es más que rito latino, Entonces vamos a hacer un Padre Nuestro y una Ave María por nuestros hermanos de rito oriental, en griego koiné. Pater gemon juentois uranois, hagiasteto to onomasú, edceto ge basileiasú, geneceto to celemasú, José urano cayepigues, tonarton gemón don epiusio, tos gemin semero, cayafes gemin, taofelema tegemón, joscai gimeis afecamen toisofeletas gemón, caimen geneques gemas, e isperasmón a la ruse gemas, apotuponerú. Amén. Y una Ave María, Jaire María que jaritomene, jo Kyrios metasú, eloquemene siginaisi, cae eloquemenos jo carpos, tescuelías su Jesús. Hagia María, meterteu, presbe vejiper gemón, tonja martolón, nunque yantejora, tutanato gemón. Amén. Y terminamos con la doxología, que es el Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y lo hacemos en griego también. Doxa patri, kai huyo, kai hayuneumati, que nunca yaei, kai estus ayonas tonayonan. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga.